¿Es pecado casarse con el hermano o la hermana del cónyuge? Tal vez esta pregunta no nació de la curiosidad, sino de una historia real, de una decisión que pesa, o de una conversación que nadie se atreve a tener en voz alta. Si estás aquí, no es para juzgar, sino para entender con verdad y con el corazón. Respuesta directa, antes de seguir. Según la Biblia, no es pecado en sí mismo que una mujer o un hombre, estando libres por muerte o por un divorcio legítimo, se casen con el hermano o la hermana de su cónyuge, siempre que sea en el Señor, y no viole principios morales ni cause daño a otros. Lo que sigue explica por qué y cuándo esa libertad debe ir acompañada de sabiduría. Tal vez nunca pensaste en esta pregunta, hasta que la vida te puso frente a ella. No como un debate teológico, sino como una realidad que duele, que incomoda, que divide opiniones y que muchas veces se vive en silencio por miedo al juicio. Hay preguntas que solo se hacen cuando el corazón ha pasado por pérdidas, por rupturas o por decisiones que nadie planeó. Y esta es una de ellas. La Biblia no evade estas realidades. Dios nunca ha sido ajeno al dolor humano. Desde el Antiguo Testamento vemos que Él se preocupó profundamente por quienes quedaban vulnerables cuando un matrimonio se rompía por la muerte. Por eso estableció principios que hoy muchos leen sin entender el contexto ni el corazón detrás de ellos. Cuando hermanos habiten juntos y muera alguno de ellos sin tener hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella. Deuteronomio 25:5. Este pasaje no fue dado para promover desorden moral ni relaciones confusas. Fue dado para proteger, para dar cobertura, para evitar el abandono, para asegurar un futuro donde solo había desamparo. Dios estaba pensando en la viuda, en la familia, en la herencia, en la dignidad. Eso nos revela algo importante. Dios no es rígido sin compasión. Él legisla con misericordia. Más adelante, la Escritura deja claro que el vínculo matrimonial no es eterno cuando uno de los dos muere, y que tanto el hombre como la mujer quedan libres delante de Dios. El cónyuge está ligado mientras vive su esposo o esposa, pero si muere, queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. 1 Corintios 7:39. Aquí hay libertad, pero no libertinaje. Hay permiso, pero también conciencia. Dios no ata a una persona de por vida a la soledad ni al pasado. Cuando hablamos de divorcio, la Biblia tampoco lo idealiza, pero reconoce que existe en un mundo quebrado. Jesús habló de la dureza del corazón humano, del pecado, del abandono. Dios no celebra el divorcio, pero tampoco condena a quien quedó herido por él. Entonces, la pregunta no es solo si una mujer puede casarse con el hermano de su esposo, o si un hombre puede casarse con la hermana de su esposa. La pregunta verdadera es más profunda. ¿Esta decisión nace desde un corazón sanado, o desde la soledad, la necesidad o el miedo a estar solo? Y aquí surge otra inquietud muy humana, muy real, que muchas personas se hacen y casi nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Por qué justamente el hermano o la hermana? ¿Había sentimientos antes? ¿Existía una cercanía que no se supo poner en límites? ¿Hubo guiños, actitudes o una forma de comunicarse que cruzó una línea, aunque fuera sutil, antes de que ocurriera el divorcio o la viudez? Estas preguntas no son maldad, son inquietudes válidas de la vida real. La Biblia es clara al decir que el pecado no solo ocurre en el acto, sino también en el corazón, cuando se alimenta una atracción que no corresponde. Cualquiera que mira a otra persona para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si existió esa atracción previa, si hubo intención, deseo o juego emocional, entonces no fue un simple comienzo nuevo, sino una falta que debe ser reconocida y sanada delante de Dios. Eso no significa que ya no puedan casarse, pero sí que no deben avanzar sin arrepentimiento, sin verdad y sin un proceso de restauración. Porque Dios no bendice relaciones construidas sobre límites rotos, pero sí restaura corazones humildes que caminan en la luz. La Biblia no prohíbe explícitamente este tipo de unión, siempre que no viole principios morales claros. Pero la palabra también nos enseña algo que muchos olvidan. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. 1 Corintios 6:12. Aquí entra la parte que requiere madurez espiritual y moral. Porque puede que Dios no se oponga directamente, pero eso no significa que siempre sea lo más sabio, lo más sano o lo más edificante.
especialmente cuando hay hijos del matrimonio anterior. Los hijos no solo necesitan techo y comida, necesitan orden emocional, estabilidad, seguridad y claridad. Si el nuevo matrimonio, aunque permitido, provoca confusión, comparaciones, heridas abiertas o conflictos de lealtad, entonces hay que detenerse. Dios no solo mira a la pareja, Él mira a los más frágiles. Dios no pregunta únicamente, ¿es pecado?, sino también, ¿esto guarda el corazón de todos? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios 4:23. Y aún así, aquí viene algo que muchos necesitan escuchar con urgencia. Dios no es un Dios que disfruta castigando a quien ya sufrió. La viudez duele. El divorcio duele. Y Dios no añade condenación al que se acerca a Él con un corazón sincero. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Hay personas que viven cargando una culpa que Dios ya no está cargando. A veces, la Iglesia ha sido más dura que la palabra, más rápida para juzgar que para acompañar. Pero Jesús nunca rechazó a quien venía roto buscando hacer las cosas bien. Te dejo esta reflexión final, con verdad y con amor. No todo lo difícil es pecado. No todo lo permitido conviene. Y no todo lo que otros juzgan, Dios lo condena. Antes de preguntar, ¿qué dirán?, quizá vale más preguntar, ¿esto nace de un corazón limpio? ¿Trae paz? ¿Honra a Dios? ¿Cuida a los hijos? ¿Edifica a todos? Dios no se equivoca al guiar corazones humildes. Te invito a que me acompañes en esta oración. Señor, tú conoces nuestras historias, nuestras pérdidas y las decisiones que nos pesan. Danos discernimiento para no vivir ni bajo culpa ni bajo ligereza. Sana lo que aún duele, ordena lo que está confuso y guíanos por caminos de paz. Que nuestras decisiones honren tu nombre y traigan vida, no heridas. Amén. En Somos Cristianos conectamos corazones con Cristo.